Bienvenidos. En este vídeo nos sumergiremos en varias historias aterradoras y enigmáticas. Así que ajusta tu cinturón y prepárate para disfrutar del misterio. Un gnomo vivo. En 2008, un espeluznante gnomo fue captado en vídeo en Argentina. José Álvarez, quien filmó al gnomo, informó que capturó a la criatura en su ciudad natal de General Güemes, Argentina. Según Álvarez, dijo, estábamos charlando sobre nuestro último viaje de pesca. Era la 1 de la madrugada y comencé a filmar un rato con mi teléfono móvil mientras los demás conversaban y bromeaban. De repente, escuchamos un ruido extraño, como si alguien estuviera arrojando piedras. Miramos hacia un lado y vimos que la hierba se movía. Al principio pensamos que era un perro, pero cuando esta figura parecida a un gnomo comenzó a emerger, sentimos un gran temor. Desde entonces, otros lugareños han afirmado haber visto al gnomo, y la ciudad ha estado cubierta por un manto de miedo desde el primer avistamiento. Las huellas del diablo. La noche del 9 de febrero de 1855, después de una ligera nevada, aparecieron una serie de marcas en forma de pezuñas en la nieve. Estas huellas, que medían entre 1,5 pulgadas y 2,5 pulgadas de ancho y se encontraban a 8 pulgadas de distancia entre sí, se extendieron a lo largo de más de 100 millas. Aunque se desviaron en algunos puntos, la mayoría de su recorrido siguió líneas rectas. Las huellas cruzaron casas, ríos, pajares y otros obstáculos, incluso apareciendo en lo alto de tejados cubiertos de nieve y en altos muros. Además, se encontraron en tuberías de drenaje de tan solo 4 pulgadas de diámetro. También hubo rumores sobre avistamientos de una figura diabólica en el área de Devon durante el susto. Muchos habitantes se armaron e intentaron localizar a la bestia responsable sin éxito. Recientemente, la noche del 12 de marzo de 2009, aparecieron más marcas extrañas, similares a las de 1855, nuevamente en Devon. Jeff de Manguce. En septiembre de 1931, la familia Irving afirmó haber escuchado rasguños y crujidos persistentes detrás de los paneles de madera de las paredes de su granja. Al principio pensaron que era una rata, pero luego la criatura invisible comenzó a hacer diferentes sonidos, a veces escupiendo como un hurón, gruñendo como un perro o borboteando como un bebé. La criatura pronto reveló su capacidad para hablar y se presentó como Jeff, una mangosta. Afirmó haber nacido en Nueva Delhi, India, en 1852. Según Bori, la hija, que era la única persona que lo vio correctamente, Jeff era del tamaño de una pequeña rata, con pelaje amarillento y una gran cola tupida. Jeff afirmó ser una mangosta extraordinariamente inteligente, un espíritu ligado a la tierra y un fantasma con forma de comadreja. En una ocasión dijo, soy un bicho raro, tengo manos y tengo pies, y si me vieras, te desmayarías. Quedarías petrificado, momificado, convertido en piedra o en una estatua de sal. Bori Irving, quien tomó a Jeff bajo su protección, falleció en 2005. En una entrevista realizada en una etapa avanzada de su vida, afirmó que Jeff no fue una creación suya. James Borson. El 3 de septiembre de 1873, un hombre llamado James Borson aceptó el desafío de correr un tiempo récord desde la ciudad de Leamington hasta la ciudad de Coventry, un recorrido de 20 millas. Había estado alardeando de sus habilidades y le pidieron que las demostrara, así que con buen humor deportivo, se dispuso a hacerlo. Dos amigos, Jamerson Burns y Barham Wise, lo siguieron en un carruaje tirado por caballos. Burns llevó su cámara. Borson nunca salió de su vista y a menudo se giraba mientras corría para intercambiar algunas palabras amistosas con los dos jinetes. Corriendo en medio de la carretera, Borson de repente pareció tropezar y caer hacia adelante, emitiendo un grito corto y penetrante. Wise dijo más tarde que era el sonido más espantoso que había escuchado, pero en lugar de caer al suelo como parecía que iba a hacer, Borson desapareció completa y totalmente a mitad de la caída antes de tocar el suelo. La carretera misma contaba la historia, y Wise tomó fotografías para documentarlo. En la tierra blanda estaban las huellas de Borson, que parecían detenerse a mitad del camino.
Se organizó una búsqueda en la zona, pero James nunca fue encontrado. Los perros rastreadores utilizados en la búsqueda se mostraron extrañamente reacios a acercarse al lugar donde Borson desapareció. Nunca más se volvió a saber de él. El caso de Larry. El 7 de agosto de 1973 seguirá siendo un día de misterio y posible tragedia. Varias personas en México, utilizando radios CB, escucharon los inquietantes gritos de auxilio de un niño que decía llamarse Larry. El niño afirmó estar atrapado en una camioneta roja y blanca junto a su padre, quien aparentemente había sufrido un infarto y estaba muerto. Larry afirmó que el camión se había volcado en un barranco y que ambas puertas estaban trabadas, impidiéndole escapar. La señal del niño apareció y desapareció durante los días siguientes y también se escuchó en California, Wyoming y Arizona. Desesperado, Larry comenzó a cambiar de canal mientras lloraba pidiendo ayuda. La policía inició un equipo de búsqueda y rescate. Un piloto de helicóptero que buscaba a Larry en las montañas Manzano, en Nuevo México, afirmó haber hecho contacto con un niño pequeño que pedía ayuda, pero que se hacía llamar David, no Larry. Una familia que viajaba desde Missouri fue reportada como desaparecida el 11 de agosto y tenían un hijo llamado Larry, pero finalmente fueron encontrados. El 12 de agosto, un sargento del ejército afirmó haber hablado con el niño durante 3 horas, pero no logró obtener más información sobre él. El contacto con Larry se perdió y se presume que la batería de su radio se agotó. La búsqueda fue cancelada el 13 de agosto. El caso de la mujer de Isdalen. El 29 de noviembre de 1970, un profesor y sus hijas estaban de excursión por el valle de Isdalen en Noruega cuando encontraron los restos parcialmente carbonizados de una joven mujer. Estaba rodeada de una gran cantidad de somníferos y botellas de gasolina. Toda la ropa que llevaba puesta tenía las etiquetas eliminadas y sus huellas dactilares habían sido borradas. Un examen dental reveló que parte de su trabajo dental se realizó utilizando técnicas que solo se encuentran en América Latina. Finalmente, la rastrearon hasta 2 maletas en la estación de tren NSB de Bergen. Su equipaje contenía una loción recetada sin el nombre del médico, algunos pedazos de vidrio roto con huellas dactilares parciales y 500 marcos alemanes, equivalentes a $350, según el forro de una de las maletas. Se descubrió que la mujer había viajado por Europa bajo 9 nombres diferentes. Sus diarios contenían notas crípticas que la policía descifró, revelando los lugares donde había estado. Testigos afirmaron que usaba pelucas cuando viajaba, y hablaba varios idiomas, como francés, alemán, inglés y holandés. Se hospedó en varios hoteles de Bergen, cambiando de habitación varias veces y siempre solicitando una habitación con balcón y gachas con leche para el servicio de habitaciones. Un hombre local acudió a la policía diciendo que 5 días antes del descubrimiento del cuerpo, se encontró con una mujer muy elegante mientras caminaba. Notó que no estaba vestida para estar al aire libre, mucho menos en una ruta de senderismo remota, y que su rostro estaba distorsionado por el miedo. Afirmó que ella intentó decirle algo, pero fue seguida de cerca por 2 hombres grandes con abrigos negros. El hombre esperó 32 años para hacer pública esta historia, afirmando que cuando contactó a la policía, el oficial que respondió le dijo, olvídala, la enviaron. El caso nunca se resolvió.